Bueno, la OMC es un órgano de Naciones Unidas, Uh-huh. como la OMS, como lo son todos. Y claro, es muy difícil pensar, por ejemplo, ya que tú hablas de la OMC, un mundo donde se desarrolla el comercio cuando tiene el 38% de la población mundial sancionada. Uh-huh. Entonces, hay un 38% que ya de partida está fuera de la OMC. Entonces, pero en general, toda esta estructuración que claro, tuvo su base económica en Bretton Woods en el 44 o su base política en el año 45 en San Francisco, que dio origen a Naciones Unidas, todo eso está en crisis porque responde a lógicas que ya no existen. Pero además, porque el propio eje de la dinámica de la política internacional se está desplazando. En la Segunda Guerra Mundial, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Eso que llaman Plan Marshall y que lo venden como la generosidad de Estados Unidos para reconstruir Europa, eso es el plan para comprarse Europa. Estados Unidos se compra Europa y se compran las élites europeas que hoy están completamente subordinadas, salvo en aquella época, salvo la resistencia del general de Gaulle y hoy de alguna manera el tira y afloja de Macron, porque siempre había un sentimiento de Francia de autonomía. Pero entonces el eje entonces era el Atlántico y por eso se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Fíjate, la OTAN se crea antes que la Unión Europea, igual que aquí. Aquí primero se crea en el 47 el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y al año siguiente la OEA. O sea, siempre el instrumento militar se crea primero y después se crea el instrumento político casi como una añadidura. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en los últimos años? Cuando se sale del marasmo en que Yeltsin metió a Rusia, y comienza la recuperación en el año 2000, el presidente Putin es presidente durante 2 periodos, después sale de acuerdo a la Constitución y regresa en el año 2012, es el mismo año, fíjate las veleidades de la historia, es el mismo año en que Xi Jinping es elegido secretario general del Partido Comunista de China, 2012. Ellos tienen 10 meses de diferencia. Uno nació en el 52 y el otro nació en el 50. Uno nació en octubre del 52, Putin, y Xi Jinping nació creo que en junio del 53. Entonces estamos hablando de una mirada generacional post Guerra Mundial. Sí, exacto, posguerra mundial y que está en el epicentro de los acontecimientos cuando en China ocurre la política de reforma y apertura y cuando en la Unión Soviética ocurre la política de la perestroika y la glasnost. Entonces, yo creo que el año 2012 es muy importante porque comienza un acercamiento nunca antes alcanzado entre Rusia y China y generan un motor de búsqueda de algo nuevo, todavía en ese momento sin saber qué era. Y este motor de búsqueda retoma elementos que habían sido desarrollados por teóricos de las relaciones internacionales occidentales que señalan que el Asia Central es el corazón del mundo. Entonces, todo el proceso que se inicia entre Rusia y China tiene como epicentro ya no el Atlántico Norte, sino que el Asia Central. Y ahí se desarrolla una cantidad de la Organización de Cooperación de Shanghái, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Comunidad de Estados Independientes, la Comunidad de Estados Euroasiáticos, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, el Corredor Norte-Sur. O sea, se empieza a generar una red de organizaciones que tienen una característica fundamental en la mirada estratégica de lo que está ocurriendo en el planeta, que es que ni Estados Unidos ni Europa están. Entonces, lo que se está cambiando es el eje geopolítico del planeta. Y cuando estamos hablando del cambio del eje geopolítico del planeta, entonces estamos hablando de un cambio estructural en el sistema internacional, que tiene en los BRICS su espacio global, pero que tiene en este espacio euroasiático el espacio, el eje fundamental. Claro. Y cuando te hablo de espacio euroasiático, euro. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de la guerra en Ucrania? Es que la construcción de este espacio euroasiático y esta alianza que yo te hablo, Beijing-Moscú, podría transformarse en una alianza Beijing-Moscú-Berlín. ¿Por qué?
porque Europa es dependiente energéticamente de Rusia, comercialmente de China, y su seguridad es dependiente de Estados Unidos. O sea, Europa no es nada. Europa es insignificante. Pero si se producía esa alianza tripartita, se rompía la lógica precisamente que se organizó a partir del Plan Marshall, que es la lógica de imposición de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso sí era un cambio tectónico, claro. Y Estados Unidos lo evita. ¿Y cómo lo evita? Extendiendo la OTAN hacia el este, generando un conflicto, obligando a Rusia a reaccionar. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.